Vámonos con el tema número 4. Entonces, tema número 4, respiración. La, la respiración celular, por supuesto, es el conjunto de reacciones bioquímicas donde los compuestos orgánicos son degradados por oxidación, proceso que proporciona energía aprovechable por o para la célula. Principalmente, como hemos mencionado, la energía es en forma de ATP. ¿De acuerdo? Esta imagen me gustó porque es una relación entre los dos reinos. Aquí está el reino animal o de manera, perdón, ¿qué estoy diciendo? Aquí está el reino vegetal o de manera general los organismos fotosintéticos. Lo generalizamos un poco más. Recuerda que pueden ser vegetales, pueden ser algas y pueden ser bacterias. Los organismos fotosintéticos y tienen cloroplastos. Así que, gracias al cloroplasto, gracias a la clorofila, pueden almacenar la energía, transformarla en energía química y luego llevar a cabo la fotosíntesis y liberan oxígeno. Y luego nosotros, el reino animal, aquí está la mitocondria, y además noten la semejanza que hay entre cloroplasto y mitocondria. Y luego la mitocondria utiliza el oxígeno, utiliza lo que crearon las plantas, glucosa, para crear su energía, el reino animal, en la mitocondria. Muy bien, eso es una relación que existe entre ellos. La respiración puede ser de dos tipos, puede ser aerobia, que necesita oxígeno, y puede ser anaerobia, que no requiere oxígeno. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de respiración, aerobia y anaerobia. Aerobia requiere oxígeno, anaerobia sin oxígeno. Esto que está aquí es un resumen increíble de lo que vamos a estudiar. Si pudieran memorizar esto es respiración, está increíble, la verdad, me gustó bastante. Respiración es el proceso, otra vez, ¿no? Respiración consiste en el transporte de electrones desde la molécula combustible, que generalmente va a ser glucosa, a un aceptor de electrones. A medida que se transfieren los electrones, se obtienen moléculas de alta energía que se llaman ATP, adenosín trifosfato. Este es un resumen increíble que si lo memorizas, vamos a seguir, ahorita que expliquemos a detalle las respiraciones, no olvides esto. Respiración es el transporte de electrones desde la glucosa a un aceptor de electrones. En respiración aerobia, el último que recibe los electrones es el oxígeno. En la respiración anaerobia tendremos otros aceptores de electrones. Conforme los electrones se transfieren, se va produciendo energía en forma de ATP. Listo. Esta imagen es un resumen también de los procesos que vamos a estudiar. Entonces, aquí tenemos la molécula de glucosa. La glucosa, recuerdas que es un carbohidrato, es un monosacárido, la glucosa. ¿Y de dónde vienen los carbohidratos? Vienen de vegetales, vienen de frutas, vienen de verduras, de la leche, del azúcar que le ponemos al café, etcétera. ¿Ok? Entonces, de ahí vienen los carbohidratos. Empieza el proceso de digestión y tarde o temprano los carbohidratos llegan al intestino delgado. Y recuerda, cuando los carbohidratos llegan al intestino delgado, en el intestino delgado se da la absorción de nutrientes. Y luego esa glucosa se, se transfiere al torrente sanguíneo y luego tarde o temprano llega a las células. Cuando la glucosa llega a la célula, aquí está la membrana plasmática. Recuerda que la membrana plasmática es una bicapa lipídica, ¿te acuerdas? Una de las funciones principales de los lípidos es ser constituyente de las membranas lipídicas, ¿te acuerdas? ¿Y cuál es la función de la membrana lipídica? Que va a regular, va a decidir si la glucosa entra o no entra. Una vez que la glucosa entra a la célula, aquí estamos en el interior de la célula, una vez que la glucosa entra a la célula, en el citoplasma
se lleva a cabo el primer proceso que se llama glucólisis. Glucólisis, ¿qué tipo de metabolismo es? ¿Anabolismo o catabolismo? Pues recuerda que ana construye y cata destruye. Y recuerda que lisis, en cuanto veas lisis, significa que algo se va a destruir. Así que glucólisis es un ejemplo de catabolismo, porque cata destruye. Y glucólisis, entonces podemos analizarlo, lisis es ruptura, gluco viene de glucosa, así que glucólisis es la ruptura de la molécula de glucosa. Y la glucosa se rompe en el citoplasma en dos moléculas de piruvato. ¿Ok? Entonces la glucosa entra a la célula y en el citoplasma se rompe, se lleva a cabo la glucólisis, que es la ruptura. Se rompe la glucosa en dos de piruvato. Luego, si hay oxígeno, el piruvato entra a la mitocondria, esta es la mitocondria, y dentro de la mitocondria llevaremos a cabo tres pasitos, que ya veremos. Si no hay oxígeno, el piruvato lleva a cabo un proceso que se llama fermentación. ¿Ok? Entonces, eso es. El primer paso es la glucólisis, la glucosa que se rompe en dos de piruvato. Si hay oxígeno, el piruvato entra a la mitocondria. Si no hay oxígeno, el piruvato lleva a cabo un proceso que se llama fermentación. Muy bien. Ese es un resumen. Respiración anaerobia se lleva a cabo sin la presencia de oxígeno. Es común en procariotas. ¿Cuáles son las procariotas? El reino de las bacterias. ¿Lo recuerdas? Ahí viene una pequeña introducción, cosas que ya dijimos. Aquí vienen aspectos generales de la glucólisis, lo que ya platicamos también. Esto es lo que platicamos al inicio. Y la glucólisis se dice sencillo, yo solamente dije, la glucosa entra a la célula y en el citoplasma se rompe en dos de piruvato. La glucólisis es un ejemplo de catabolismo porque lisis se rompe la glucosa. Y eso es lo que debes aprender para el examen, que la glucosa se rompe en dos de piruvato en un proceso llamado glucólisis. Pero la glucólisis en realidad es bastante compleja. La glucólisis es un conjunto de 10 reacciones enzimáticas. Esto es el proceso completo de la glucólisis. Son 10 reacciones enzimáticas que actúan sobre la glucosa. Bueno, paso a paso, ¿no? Quizá podrías aprenderte la primera enzima. La primera enzima que actúa sobre la glucosa se llama exocinasa. ¿Cómo sé que es una enzima? Porque termina en asa, ¿te acuerdas? La exocinasa es la primera enzima que actúa sobre la glucosa y la desdobla o la transforma en glucosa 6-fosfato. ¿Por qué se llama glucosa 6-fosfato? Porque en el carbono 6 se agrega un grupo fosfato. ¿Ok? Por eso se llama glucosa 6-fosfato. Se gasta ATP. Un fosfato del ATP se añade en el carbono 6. Luego, actúa una segunda enzima que se llama fosfoglucosa isomerasa para transformar la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Te das cuenta que la glucosa se desdobla, aquí teníamos el carbonilo inicial y se transforma en fructosa. Ahora tenemos un carbonilo intermedio y en el carbono 6 sigue el fosfato. Pero bueno, nosotros por supuesto no tenemos que recordar todo esto. A lo mucho saber que son 10 reacciones enzimáticas, que la primera enzima que actúa sobre la glucosa se llama exocinasa y que la glucólisis es 10 reacciones enzimáticas. Después de esas 10, la glucosa se rompe en 2 de piruvato, liberando algunos ATP, liberando 2 ATP. Eso es lo importante, ¿no? La producción de energía, la ganancia. Por cada molécula de glucosa que se desdobla en 2 de piruvato, se liberan 2 ATP. Esa es la ganancia neta, 2 ATP.
Perfecto. Muy bien. Si alguien estudiará biología en la universidad, pues ya se entretendrá con todo el proceso de glucólisis, que es bastante complejo, por supuesto. Vayamos con la fermentación láctica. Habíamos dicho, después de la glucólisis, si no hay oxígeno, se llevan a cabo fermentaciones. Una de ellas, nosotros vamos a estudiar dos. Una de ellas se llama fermentación láctica. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. La glucosa entra a la molécula, a la célula, y se lleva a cabo la glucólisis. La glucosa se rompe en dos de piruvato. Este es el piruvato. ¿Ok? Ahí está el piruvato. Y luego, pero analicemos lo que ocurre. Lo que ocurre es lo siguiente. La glucosa cede electrones a una molécula que se llama NAD, y cuando la glucosa cede electrones a NAD, el NAD se convierte en NADH. Estas H, a partir de ahora vamos a verlas como electrones. ¿Ok? Entonces, la glucosa cede electrones al NAD. Recuerda la definición de respiración, es el proceso de transferir electrones desde la glucosa a un aceptor. Entonces, la glucosa cede electrones al NAD y el NAD se convierte en NADH. Estas H son electrones. La glucosa se transforma en piruvato y después el piruvato es el que acepta los electrones del NADH. El piruvato acepta los electrones del NADH y el piruvato se transforma en lactato o ácido láctico. Sin cadena de transporte de electrones, el piruvato es el que acepta los electrones. Y esa es una pregunta de examen. A veces en el examen te preguntan, ¿cuál es la función del piruvato en la fermentación, en las fermentaciones? El piruvato acepta electrones. O lo pueden preguntar al revés, ¿quién es el que acepta electrones en las fermentaciones? El piruvato. El piruvato acepta los electrones del NADH y se convierte en ácido láctico. El NADH cede sus electrones y el NADH se convierte en NAD. Listo el NAD para seguir aceptando electrones de la glucosa. La glucosa se convierte en piruvato, el NAD se convierte en NADH, el NADH cede los electrones al piruvato se convierte en ácido láctico y el NADH que cede su electrón se convierte en NAD. Listo para aceptar más electrones de la glucosa. Y esto es un ciclo que continúa hasta que se acaba la glucosa. Cuando ya no hay glucosa, cesa el ciclo, la fermentación láctica. ¿Cuál es el producto que se obtiene en la fermentación láctica? El ácido láctico, ¿ok? Y el ácido láctico se puede utilizar, se puede manipular para crear todos los tipos de quesos que conocemos, mantequilla también, y eso es, ¿no? Cuando se manipula el ácido láctico se pueden fabricar o crear todos los tipos de quesos, mantequilla también. También nosotros, los seres humanos, cuando hacemos ejercicio, se acumula ácido láctico. Cuando hacemos alguna actividad física que requiera desgaste o que demande energía, nuestro organismo comienza a hacer una fermentación láctica para producir un poco más de energía. Y el producto de la fermentación láctica es el ácido láctico que se acumula en los músculos y que es el que hace precisamente que duelan los músculos después de alguna actividad física. Es que hubo fermentación láctica. Si después de una actividad física te duelen los músculos, es que hubo fermentación láctica y esa acumulación de ácido láctico es el que hace que te duelen los músculos. Una segunda fermentación que debemos estudiar se llama fermentación alcohólica. Entonces, lo mismo, hay algunos organismos, hay algunas bacterias que se encargan de hacer fermentación alcohólica. Y es algo muy similar. La glucosa cede sus electrones al NAD, el NAD se convierte en NADH y la glucosa se convierte en piruvato, lo que ya sabemos, glucólisis. Y luego el piruvato, por una descarboxilación, se convierte en acetaldehído, que es una descarboxilación que se liberan de dióxido de carbono, descarboxilación. Y el piruvato se convierte en acetaldehído, y eso es lo importante para el examen. El acetaldehído es el que acepta los electrones del NADH
Y el acetaldehído, después de aceptar los electrones del NADH, se convierte en etanol. Y el NADH, cuando cede sus electrones, se convierte en NAD, listo para seguir aceptando más electrones de la glucosa. La glucosa cede sus electrones al NAD, el NAD se convierte en NADH porque tiene electrones, la glucosa se convierte en 2-piruvato, que eso se llama glucólisis, y después de una descarboxilación, el piruvato se convierte en acetaldehído, y el acetaldehído, importante para el examen, el acetaldehído es el que acepta los electrones del NADH, se convierte en etanol y el NADH queda libre como NAD para seguir aceptando electrones y que el ciclo continúe. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe la glucosa. Y listo. El etanol es alcohol y cuando se manipula este alcohol se pueden crear las distintas bebidas alcohólicas que conocemos, desde cerveza, la más baratita, hasta los vinos más refinados. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen, ¿qué función tiene el acetaldehído en la fermentación alcohólica? Transportar electrones o aceptar electrones. ¿Ok? Bueno, no lo olviden, pregunta de examen. Vuelvo a poner esta imagen para recordar el resumen. La glucosa entra al citoplasma y en el citoplasma se lleva a cabo la glucólisis, que es la ruptura de la glucosa en 2-piruvato. Luego, si no hay oxígeno, el piruvato lleva a cabo un proceso que se llama fermentaciones. Como ya vimos, láctica y alcohólica. Y si hay oxígeno, que es lo que vamos a estudiar ahora, se llevan a cabo, si hay oxígeno, se lleva a cabo entra el piruvato a la mitocondria y se llevan a cabo estas 3 fases. ¿Okay? Recuerda 3 fases. 1, 2, 3. Vamos a ver ahora esas 3 fases, precisamente. Las tenemos acá. Estamos en respiración aerobia. Ahora hay oxígeno presente y por lo tanto se lleva a cabo la primera fase. Se llama formación de acetil-CoA. Lo que ocurre es que el piruvato entra, atraviesa la membrana externa y entra. Y el piruvato se transforma en acetilcoenzima A. ¿Ok? El piruvato cede sus electrones al NAD, el NAD se convierte en NADH y el piruvato se convierte en acetil. Además reacciona con el acetil-CoA para convertirse, reacciona con la coenzima para convertirse en acetilcoenzima A. Eso es lo que ocurre en esta primera fase. En este proceso se liberan algunos NADH. Recuerda que estas H's las vamos a ver como electrones. Y estos NAD van a tener un papel importante en la tercera etapa, en la tercera fase. Entonces, primera fase, entra el piruvato a la mitocondria, cede sus electrones al NAD para que se convierta en NADH. Estos NADH los vamos a usar después. Reacciona el piruvato con la coenzima A para formar acetilcoenzima A. El acetilcoenzima es un elemento que tiene 2 carbonos. 2 carbonos, acetilcoenzima. Segunda fase. La segunda fase se llama ciclo de Krebs. Y el ciclo de Krebs inicia cuando el acetilcoenzima, que se formó en la fase anterior, elemento de 2 carbonos, el acetilcoenzima reacciona con el oxalacetato. Oxalacetato, un elemento de 4 carbonos. Y ellos dos inician el ciclo de Krebs para formar el primer elemento, el primer compuesto que se crea en este ciclo es el ácido cítrico. Precisamente por eso el ciclo de Krebs también se conoce como ciclo del ácido cítrico, porque el primer compuesto que se crea es el ácido cítrico, el citrato. ¿Qué suelen preguntar a veces en el examen? ¿Quién es el precursor del ciclo de Krebs? El precursor, el que inicia el ciclo de Krebs, es el acetilcoenzima.
un elemento de 2 carbonos, que reacciona con el oxalacetato, un elemento de 4 carbonos, para crear el ácido cítrico, un elemento de 6 carbonos. Y por eso también se llama ciclo del ácido cítrico. También es un proceso bastante complejo, se llevan a cabo unas cuantas reacciones enzimáticas y al final del ciclo se recupera el oxalacetato. ¿Ok? ¿Qué es lo importante? Que en este ciclo de Krebs se producen 2 moléculas de GTP que son equivalentes a ATP. Podríamos decir que en el ciclo de Krebs se producen 2 ATP, porque cada GTP es equivalente a un ATP. También se producen 6 moléculas de NADH, que estas van a tener una importancia en la última fase. Se crean 6 NADH y también se crean 2 FADH. ¿Okay? Aquí lo importante es que recuerdes que las H son electrones. Estos son electrones que van a tener una participación más adelante. Pues bueno, ese es el ciclo de Krebs. En la siguiente imagen está el ciclo de Krebs completo. Aquí podemos observar que aquí está la glucosa. No salió, pero aquí está la glucosa. La glucosa entra al citoplasma y se rompe en 2 de piruvato. Y el piruvato, si hay oxígeno, entra a la mitocondria y aquí empiezan las 3 fases que estamos estudiando. Cuando el piruvato entra a la mitocondria, el piruvato reacciona con la coenzima A para formar acetilcoenzima A. Esta es la primera fase. El acetilcoenzima, un elemento de 2 carbonos, es el precursor del ciclo de Krebs y el acetilcoenzima reacciona con el oxalacetato. El oxalacetato, un elemento de 4 carbonos. Entonces, el precursor del ciclo es el acetilcoenzima A, reacciona con el oxalacetato para formar el primer compuesto, el ácido cítrico, un compuesto de 6 carbonos. ¿Okay? Y luego el ciclo continúa, hay una serie de reacciones enzimáticas, el ciclo continúa, no necesitamos memorizar todo esto, por supuesto, y al final del ciclo se recupera el oxalacetato, se regenera el oxalacetato. Que el oxalacetato vuelve a reaccionar con más acetil para iniciar el ciclo nuevamente, se recupera el oxalacetato y sigue el ciclo. ¿Cuándo termina el ciclo? Cuando se acaba el acetilcoenzima. ¿Cuándo se acaba el acetilcoenzima? Cuando se acaba el piruvato. Y cuando se acaba el piruvato, ¿cuándo se acaba el piruvato? Cuando se acaba la glucosa. Y cuando se acaba la glucosa, cuando ya no hay carbohidratos, es decir, cuando dejamos de comer, digamos. Si dejamos de consumir carbohidratos, pues se va parando, se va deteniendo todas las fases, ¿de acuerdo? Y por último, la tercera fase. La tercera fase, también conocida o llamada como cadena respiratoria o transporte de electrones. ¿Recuerdas que en cada una de las fases anteriores se liberaron algunos NADH y se liberaron algunos FADH? Pues bueno, esos NADH y FADH proveen electrones para la tercera fase. Estas H son electrones. Y recuerda también la definición de respiración, que es transportar electrones desde la molécula combustible, que es glucosa, hasta aceptores de electrones. ¿Ok? Y eso es lo que pasa en realidad. Estos NAD y FAD ceden sus electrones a una serie de transportadores de electrones. Los principales transportadores de electrones son 3. Flavina mononucleótida, mejor conocido como FMN, coenzima Q, mejor conocida como ubiquinona, y los citocromos, que los citocromos son los que suelen preguntar en el examen. ¿Qué son los citocromos? Son transportadores de electrones, son complejos de proteínas cuya función principal es transportar electrones. Esa es la función principal, transportar electrones. ¿Desde dónde los transportan? Desde los NAD y FAD los transportan. El último que acepta electrones es el oxígeno. Por eso es una respiración aerobia. Se transfieren los electrones al oxígeno. Y este se combina con el hidrógeno, los electrones, para formar agua.
En este proceso se desprenden grandes cantidades de energía que impulsan el bombeo de protones, generando una ganancia de ATP. Eso es lo que ocurre. En el examen que suelen preguntar, ¿cuál es la función de los citocromos en la cadena respiratoria? La función de los citocromos es transportar electrones. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahorita regresamos a este dato. Creo que por acá tengo una imagen. Sí. Esta imagen es meramente informativa. Aquí tenemos los NADH y los FADH. Recordar que esta fase de cadena de electrones se lleva a cabo en las membranas, en las crestas mitocondriales, es decir, en la membrana interna. Recuerda que la mitocondria tiene dos membranas, la membrana externa es esta y la membrana interna que está plegada, las crestas mitocondriales, estas, aquí es donde se lleva a cabo la tercera fase, la cadena respiratoria, que también se llama fosforilación oxidativa. Fosforilación quiere decir que se produce ATP. Es un proceso de síntesis de ATP a partir de ADP. Entonces, este proceso se lleva a cabo en las crestas mitocondriales, las crestas de las mitocondrias, y es esto lo que pasa. Aquí están nuestros NAD y FAD que habíamos visto anteriormente, y este electroncito, recuerda que esta H hay que verlo como un electrón, este electroncito se cede a un sistema 1 que puede ser la coenzima Q, que dijimos es ubiquinona que acepta el electrón. Y luego la coenzima Q o ubiquinona transfiere su electrón a un sistema 2, que puede ser, por ejemplo, los citocromos, o puede ser ubiquinona. No, este se me hace que es ubiquinona, y luego ubiquinona lo cede al sistema 3, que es citocromos. Los citocromos, que es el que nos preguntan en el examen. Entonces, lo que va ocurriendo es que los electrones se van transportando de un complejo a otro. El último que recibe los electrones es precisamente el oxígeno, pero eso está de este lado. Esos electrones en forma de hidrógenos están acá. Y debido a que hay un exceso de electrones, se forma un gradiente electroquímico, o sea, hay un exceso de cargas negativas. ¿Están de acuerdo? Hay un exceso de cargas, hay un exceso de hidrógenos, de tal manera que ese exceso crea una fuerza que se llama protomotriz, es decir, que impulsa por medio de un mecanismo que se llama ATP sintasa, impulsa los electrones hacia adentro de la matriz mitocondrial una vez más. Estos electrones, por el exceso, se crea una fuerza protomotriz que regresa a los electrones, los impulsa, los regresa hacia adentro de la matriz mitocondrial. Y aquí es donde esos electrones o hidrógenos reaccionan con el oxígeno. Es el último que acepta los electrones para formar precisamente agua. Y en ese bombeo de electrones hacia dentro de la matriz mitocondrial se sintetiza ATP. A este proceso se le llama fosforilación oxidativa, porque interviene el oxígeno y agrega esos fosfatos, los agrega al ATP para producir energía. Pues eso es básicamente. Aquí tenemos la ganancia, el desglose, el balance total de energía. Recordar que en la glucólisis se producen 2 ATP y algunos NADH. En la formación, en la fase 1 que ocurre en la mitocondria, se liberan algunos NADH. En la fase 2, que es el ciclo de Krebs, se liberan algunos 2 GTP, que equivalen a 2 ATP, y algunos NAD y algunos FAD. ¿Ok? Y un GTP equivale a un ATP. Por cada NADH que llega a la fase 3 de cadena de transporte de electrones, por cada NADH se producen 3 ATP. Y por cada FAD se producen 2 ATP. En total, lo que debes aprender para el examen es lo siguiente. Que en la glucólisis se producen 2 ATP. En glucólisis se producen 2 ATP.
que en el ciclo de Krebs también se producen 2 ATP y algunos NADH y FADH, y que en la cadena de transporte de electrones, se producen 32 ATP. Por favor, hay que aprenderse esto desglosado. Y que en total, por cada molécula de glucosa que entra a tu organismo, se producen 36 ATP. 2 en glucólisis, 2 en ciclo de Krebs y 32 en cadena de transporte de electrones, dándonos un total de 36 ATP por cada molécula de glucosa que entra a tu organismo. En algunas bacterias la ganancia puede llegar hasta 38 ATPs. Y bueno, básicamente es eso.